Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Multideporte. En este caso vamos a hablar de fútbol, pero no de lo que es el balón rodando. No, vamos a hablar de historia del fútbol y más concretamente del equipo representativo del fútbol en la capital asturiana. Vamos a hablar del Real Oviedo y de su historia. Ya saben que el Real Oviedo está en este año en el que va a cumplir su centenario. El otro día, sin ir más lejos, fue el 99 cumpleaños en ese acto celebrado en la capital asturiana, más concretamente en el Palacete de la Rúa. Bueno, pues a lo largo de estos 100 años, pues la equipación del Real Oviedo, habrá quien me diga, siempre fue azul. Sí, efectivamente, siempre fue azul, pero no siempre fue la misma camiseta. No solo en el Real Oviedo, sino en todos los equipos. Las equipaciones van variando, ahora varían más, quizás, bueno, pues debido a las marcas, debido a que ahora las camisetas se venden en la tienda oficial del club y son un regalo tremendamente socorrido, y claro, pues tienes que sacar una cada año para seguir con esas ventas, ¿no? Pero vamos a continuación a conocer cuál fue la evolución histórica de las camisetas del Real Oviedo, y vamos a hacerlo de la mano de una de las personas, yo no sé si la que más, pero sin duda una de las personas que más sabe acerca de la historia del equipo azul. Se trata de José Ángel Muñiz Mangas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, José. Él es, me decía, historiador del Real Oviedo, pero me decía aficionado, historiador aficionado. Pero cuidado con la afición, porque nada más y nada menos que de sus manos y de su cabeza han salido ya 4 libros. El de las camisetas del Real Oviedo, el de la historia del Oviedo en cromos, el de la historia de los derbis y también el de Marianín, el jabalí del Bierzo. El hombre que logró meter 3 goles a Iríbar en San Mamés. Y los más jóvenes dirán, ¿y quién era Iríbar? Bueno, pues imaginémonos al Iker Casillas de la mejor época. Pues te plantas en el Bernabéu y le metes 3. Pues de aquella era Iríbar. Te plantas en San Mamés y le metes 3. De tal manera que pasas de ser Marianín a Don Mariano, en este caso, ¿no? Según me contaron. Bueno, Mangas, buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Nada, ¿Quién era mejor, Iríbar o Casillas? Bueno, es que yo creo que son fútbol diferente. Sí. Yo ahora lo que llamo yo el fútbol moderno, Sí. y entonces, porque bueno, ya está muy desvirtuado con 5 cambios y demás, Sí. ya no es el fútbol de antes, ya árbitros ya hay unos cuantos también, sí. y tal. Hombre, yo tengo un poco como niño, mi ídolo era Iríbar, y de hecho tuve la oportunidad y tengo un pequeño álbum recogido y tuve la oportunidad el año pasado de estar entrevistándolo a él, sí, con Marianín, y entonces le llevé el álbum y quedó, vamos, le gustó mucho, y dijo que había visto quizá el álbum más completo que tenía un aficionado en cuanto a la figura de Iríbar. Yo, desde luego, me quedo con la figura de Iríbar, por lo que representó de niño como un ídolo, y bueno, pues, ahí está. Pues me quedo así. Ahí está. Bueno, pues vamos a hablar de las camisetas del Real Oviedo. Lo que decíamos al inicio. Oye, siempre fue azul. Bueno, ya, pero hay azules y azules. ¿O no siempre fue azul? Bueno, empezando por el principio, hay que tener en cuenta que los primeros partidos los jugó de blanco porque no había... Se encargaron las camisetas azules, y mientras que en Barcelona se hizo las gestiones y demás, los primeros partidos fue de blanco. Los primeros partidos amistosos. Luego, a partir de la competición, de que era el campeonato regional lo que había, pues ya tenía el azul. Y luego, pues, las camisetas, hay diferentes tonos. Por ejemplo, tienes los años 40, tienes referencia, había que mandar a la federación cómo vestía el equipo, una circular con una serie de preguntas que te enviara a la federación. Y en algunos casos se ve que la comunicación oficial de la federación decía que azul celeste. Azul celeste tipo el Celta, ¿no? Sí, un poco. Y de hecho era lo que el club mandaba a la federación, enviaba la circular diciendo cómo vestía. Pero bueno, hay innumerables anécdotas después. No sé, por ejemplo, el primer partido, la primera salida oficial que hace el Sporting, que hace el Oviedo, fue en Gijón, y con Cimadevilla, y juega en el Molinón. Sí. Y no se sabe muy bien, la equipación del Oviedo no llegó tarde o no llegó completa, sí. Hay serias dudas, y el encargado de material no llegó con la equipación, y entonces
el presidente del Sporting que iba a presentar el partido, sí. presenciar el partido, pues cedió las camisetas y el Oviedo jugó la primera salida oficial de un partido oficial, jugó con las camisetas rojiblancas, que eso muy poca gente sabe. ¿Llega a ser eso horas de Troya? pues eso pasó, y luego a lo largo de la historia hay muchas anécdotas. No sé, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, pues antes, en los años 40, se cambiaba de camiseta al equipo local. Por ejemplo, venía a jugar el Celta, y como era un color celeste, pues el Oviedo jugó con camiseta blanca. Tienes referencias. Luego, por ejemplo, hay más, en el año 71, pues que aquella era el Club Ferrol, porque los extranjerismos del fútbol español habían desaparecido. Pues después de saltar los equipos al terreno de juego, el árbitro decide que confundía el verde era una confusión, el verde con el azul, y entonces se retira, y Rubiera les tiene que dejar unas camisetas del Oviedo blancas. Claro. Hay otra en los años 80, que el Naval de Reynosa pasó lo mismo y juega con la equipación roja del Oviedo. Bueno, hay varias anécdotas. Claro. No sé, por ejemplo... ¿Cómo nace usted la idea de escribir el libro, Las camisetas del Real Oviedo, historia de anécdotas? Bueno, pues esto es una vinculación con la editorial de La Llama, y entonces primero con el libro de cromos, que fue bastante éxito, se agotaron 2 ediciones, pues me decía que a los 2 años más o menos, que aquel fue en el año 2019 y este en el 2021, que qué podíamos hacer, y yo siempre me pareció interesante, ya tenía ciertos estudios sobre la camiseta, que era una cosa que bueno, siempre llama mucho la atención, y entonces, sobre todo ahora, y entonces pues le pareció muy buena idea, y hice este libro que con un poco historia de todas las camisetas, mirando temporada a temporada, los colores. Bueno, antes se utilizaba generalmente la blanca como segunda equipación, en los años 50, 60, incluso 70, hay fotografías donde la blanca, y luego aparece la roja, que la roja, la primera dato que encontré yo de utilización de la camiseta roja fue en el torneo de Nueva York del año 1962. ¿Y fue a Nueva York en el 62? Sí, a jugar un torneo en Nueva York. Y entonces juega un partido amistoso y traen una cinta filmada de imágenes de un partido, y esas imágenes son en color. Y entonces ves a los jugadores del Oviedo con la camiseta roja. Y yo fue la primera que pude documentar que utilizaban la camiseta roja en los años 60. También hay crónicas que te hablan de que cambia en algunos partidos fuera de casa con la camiseta roja, y bueno, se utilizó hasta los entrados los 90, la camiseta roja. Sí, es verdad. Las camisetas, claro, han evolucionado mucho, muchísimo. Cuando vemos esas fotos míticas de Rarita, Milín, Lángara, con esas cuerdas, ¿no? Con esos cordeles de atar aquí. Era los cuellos con las camisetas. Bueno, hay con esas cuerdas hay una época hasta 1936 que se utilizan esas camisetas. Luego, a principio de los 40, ya las hay de cuello redondo, y luego vuelve otra vez a haber camisetas con cuellos con cordones, y luego en el 56 aparece las camisetas camiseta con botones de arriba abajo. Ahí lo utiliza aproximadamente 2 temporadas, porque claro, hay que tener en cuenta que no es como ahora. Las camisetas se utilizaban hasta que se agotaba, se cosía, y bueno, y entonces esas 2 temporadas, 56, 57 y 57, 58, juegan con botones. Está la icónica foto del ascenso en Vallecas en el 58 con las camisetas con la camiseta de botones, y luego ya a partir del 59 ya estrena, ya habla la crónica del
del trofeo Pedro Miñor, ya te habla de que ese día se estrena una camiseta de cuello ya redondo y demás, que bueno, eso ya sigue, ya prevalece. Sí, luego más o menos en los 70 los hay con pico, sin pico, pero bueno, ya más o menos esa es la evolución así en principio de... Una pregunta. Hace relativamente poco, en los 90, el Sporting, por ejemplo, cambió la indumentaria, el pantalón azul, pasó a blanco. Bueno, ¿el Oviedo alguna vez atravesó un cambio de uniforme? No. ¿El Oviedo sigue desde el primer día azul y blanco? Sí, azul y blanco. Algunas veces por coincidencia te puede poner el pantalón azul y demás, pero oficialmente siempre nunca hubo ninguna discusión en ese tema y siempre fue el tema oficial. Me acuerdo de un familiar mío que cuando aquel año que el Sporting cambió la equipación en el pantalón, me decía, no parecen ellos. Míralos, no parecen ellos. Sí, porque bueno, yo particularmente siempre los vi con el pantalón azul y bueno, y al cambiar a blanco, pues sí, una cosa extraña. Una cosa extraña. Bueno, volvemos al Real Oviedo. ¿Cuándo fue la primera camiseta con publicidad? Porque ahora la camiseta casi no hay donde poner más publicidad, pero de aquella tuvo que ser una novedad. Eso trajo mucha polémica porque eso se aprobó federativamente en 1981 y entonces Yagüe, que era el presidente, tuvo que convocar una asamblea de socios compromisarios y en esa asamblea de socios compromisarios, creo que recuerdo que fue en octubre del 81, se aprueba poner publicidad en las camisetas. Hay que tener en cuenta que los equipos eran reacios a poner publicidad en las camisetas porque lo veían como que una mancha en la camiseta. Como desvirtuar, ¿no? Desvirtuaba mucho la identidad porque, claro, un club tiene camiseta y escudo. Son las dos identidades de un club. Entonces, hay equipos muy reacios. El Oviedo hasta el año 83 se buscaba, pero tampoco había firmas comerciales y entonces Yagüe hizo una gestión como era aquí el distribuidor con la empresa de coches Fiat y demás, pues hizo una gestión y fue el primer año con Fiat que dice que aproximadamente lo que le dio unos 4 millones de pesetas, que aquella época era considerable. Luego ya pasó al acuerdo que firmaron el año siguiente con la central lechera. Y entonces ahí ya estuvo varios años, pero no creas que la publicidad en muchos equipos trajo polémica y bueno, aquí tuvo que ser aprobado en una junta de socios compromisarios. No tomaba la decisión el club porque sabía que podía ser polémico. Que podía haber una contestación, y eso que de aquella no había redes sociales, que ahora los clubes se ven muy mediatizados por lo que opina la gente. Pero bueno, por ejemplo, siempre había pancartas en los estadios que se metían y tal, y por ejemplo ahora no ves, yo me acuerdo de ver Velasco dimite, la afición no te admite y demás, y eso, por ejemplo, ahora no se puede ver. Y entonces siempre había pancartas que te podían, y bueno, la contestación social fuera en los campos, en las tertulias que había radiofónicas, mismo en los comentarios de prensa también ves críticas y bueno. ¿Cuándo se popularizan las camisetas? Es decir, antes una persona iba al campo, veía el Oviedo, perfecto, tal, bien, animaba. Pero de repente las camisetas salen a la venta masivamente para que la gente las compre. ¿Cuándo llega ese momento? Yo creo que empieza por... El Oviedo llega a mediados de los 80 con la famosa Casa Bella, que va del 85 al 89, y entonces, bueno, ya se empieza a comercializar un poco en plan de tiendas de particulares de deportes, porque no existía tiendas del club ni mucho menos, y ahí ya ves... en fotografías y demás, que ya hay aficionados que van con la camiseta. Pero, bueno, el gran boom fue a partir de los 90, de subir a Primera División y demás. Ahí ya, a partir del que el club también abre un poco las tiendas y demás, pues ya empieza el boom de las camisetas y bueno, hasta ahora. También, por ejemplo... Era muy difícil conseguir una segunda equipación roja o blanca, era bastante difícil conseguirla. Y ahora pues ya está incluso 3 que deben ser obligatorias a presentar a la liga
para competir, y luego siempre se saca otra conmemorativa de algún acto y demás. El otro día estaba, por ejemplo, viendo el Celta y estaba de negro, y ¿qué pasa? Y me tuve que tirar de internet para ver por qué jugaba de negro. Claro. Bueno, de negro tuvo el Oviedo equipación. De negro sí, la famosa equipación que hacía referencia a la minería, y fue negra y con el escudo dorado y la publicidad y tal, y yo creo que particularmente me gusta mucho esa camiseta. Era muy bonita, sí. Y se ve, y yo particularmente, bueno, esa es que siempre tenemos que tener que, particularmente a mí, siempre busco que la segunda equipación o la tercera tenga una relación con los equipos fundadores, en este caso el Real Stadium y el Real Deportivo. Entonces, claro, el Real Stadium era la famosa rayas que vimos aquí, que era azul y amarilla, que la famosa sacavera que popularizó la Sportiva Ovetense, porque ya iban jugando por Asturias y los empezaron a llamar los sacaveras, y luego el Deportivo era más bien como azul, rayas horizontales azul y blancas. Y yo siempre tiendo a que esa equipación tenga alguna relación con la historia, pero no siempre, claro, porque yo creo que en un determinado momento, cuando estás como ahora en el caso del Oviedo, que está con una supermarca deportiva como Adidas, pues siempre te limita y no te hace nada, digamos, exclusivo, porque yo veo más interesante otros equipos con otras marcas de un perfil más bajo, que te hacen más el detalle, más el detalle, y te buscas lo que el club pide. Claro. Me decía usted antes, Mangas, la identidad de un equipo es la camiseta y el escudo. El escudo cambia, pierde el pico. Que hay mucha gente que dice el escudo con pico, el escudo con pico, el escudo llega un momento que se redondea. Yo soy partidario del escudo. Ese redondear el escudo nos comentaron en su momento que era por hacer el tema del merchandising, que era mucho más asequible hacerlo redondo. Particularmente soy más de escudo inicial del pico, que fue el inicial. Como este, por ejemplo. Como ese. Y bueno, en un momento dado parece ser que se tomó esa decisión. Era como otra que se tomó de quitar las R o SOS del escudo, otra cosa que tampoco cuajó en la afición y se tuvo que volver al antiguo. Y particularmente, pues yo creo que me gustaría que tuviese pico, pero bueno, no sé si ahora para el centenario tomarán una decisión con el escudo, no lo sé, de volver otra vez a pico. A mí particularmente me gustaría. Claro. Voy a preguntarle una cosa, vamos a ver, ¿cuál es, en su opinión, la camiseta más bonita que ha tenido el Real Oviedo? Por ejemplo, esta yo nunca me gustó. No, esa es de Eder, del 89-90 creo que fue, y de la marca mexicana. Particularmente a mí me gusta una que hay tipo copa, que se jugó muy poco con ella y que tiene cuello. A mí particularmente me gustan las camisetas que llevan cuello. Con cuello, Con cuello, y que tenía el cuello más oscuro y tenía aquí 2 o 3 corchetes, y es la que particularmente más me gusta, y la negra. Y luego, en cuanto a la oficial, pues me gusta mucho Holubi. Holubi yo creo que hizo unos diseños. Casabella también me gusta, y bueno, ahora ya de las actuales ya las veo como más encorsetadas en perfiles que lo que digo, que no nos hacen nada diferente para nosotros. Si hubiera que buscar una que usted diga, esta no, esta es fea. A ver. ¿Qué fue esto? Bueno, pues una fea, pues no lo sé, pues igual hay por ahí alguna, pues ahora mismo no me viene a la mente así fea, porque yo considero que las hay. Mira, esta, por ejemplo, particularmente no me gusta igual me gusta el detalle de la apertura del cuello, pero no me gusta el lateral. Esa franja no la veo, pero bueno, particularmente fea, igual miro el catálogo y mira, esta misma no me representa. Esas líneas rojas no me representa nada, y creo que pues, podía haber sido, por ejemplo, amarillas,
Sí, que, era un poco extraño. Que te representa con el estadio. Y bueno, igual que cojo del catálogo y te digo esta y esta. Bueno, al margen de las camisetas del Real Oviedo, ahora que va a cumplir el centenario, ha hecho más libros. El de los cromos, que fue un auténtico éxito. Sí, se agotaron 2 ediciones. Sí, fue contar un poco, como es un equipo que afortunadamente estuvo varias temporadas en primera y en segunda, y hay varias colecciones de cromos desde ya los años 30, y hay cromos de la década de los 30, pues sí, fui contando un poco la historia a través de los cromos que se habían publicado. Y bueno, todo el tema de cromos siempre gusta mucho a niños y a mayores, entonces tuvo mucha repercusión y sí que tuvo muy buena acogida. Claro. Yo recuerdo una temporada, la primera temporada en primera, después del ascenso en Mallorca, con Miera de entrenador, que muchos de los cromos del Oviedo, las fotos están hechas en el miniestadio. Sí. Porque el Oviedo había ido a jugar en segunda contra el Barcelona B y como ya andaba por arriba, la empresa aprovechaba para hacer las fotos. Sí, porque mira, esas fotos, muchas las hizo Fotosegui, que falleció hace un año aproximadamente, con 90 y tantos años, y entonces fue uno que hizo muchas fotos para esas colecciones. Y entonces cogía a los jugadores en el miniestadio. Cuando iban a jugar, y ahí hay muchas anécdotas también. Ves, por ejemplo, gente que se coloreaba. Por ejemplo, ves a Yaquez coloreado. Ves a Marianín cuando ficha el primer año. Hay un álbum que lo ves en el campo de la Leonesa y está coloreada la camiseta y bastante mal. O sea, de eso se hacía mucho en esa época. Era el recurso que había, colorear a mano y bueno, y para adelante. Y por eso sale en los por ejemplo, en Barcelona hay muchos álbumes de esos primeros años que se hacían las fotos en Barcelona, por eso, porque era seguir mucho el que hacía. Otro libro suyo es La historia de los derbis. Esto es un libro interminable, porque cada año hay derbis. Bueno, claro, se cerró la temporada pasada y bueno, fue un libro que recoge un poco las anécdotas que hay. Recoge una ficha técnica con los partidos desde 1926, campeonatos regionales, luego primera, luego segunda y luego también está el apartado de Copa, que hay creo que son, ahora mismo recuerdo, 10 encuentros de Copa. Y entonces se recojo ahí un poco la ficha técnica del partido, luego siempre aporto una fotografía generalmente del equipo ganador o una jugada del partido y luego también, porque siempre va a 2 páginas los derbis, entonces en el otro lado pues un jugador representativo, si mete un gol, si destaca y tal, y luego hay un apartado que es datos y anécdotas, que me empapo las crónicas de cada partido y voy sacando los detalles de si se vendieron las entradas en el Escorialín, si esta entrada, normalmente va 5 o 6 anécdotas de cada partido. Me tuve que empapar bastantes crónicas y detalles quedaron seguro. Y entonces, pues bueno, es otro libro que está a punto de terminarse la primera edición también y tuvo buena acogida porque además es para, digamos, para los 2 equipos. Tiene acogida es tan válido para uno como para el otro. En los 2 equipos. Efectivamente. El cuarto libro, El jabalí del Bierzo. Y luego El jabalí del Bierzo, pues eso fue editado, lo escribí, lo editó la Fundación del Real Oviedo y es un poco porque, como me pasaba con Iríbar, yo este jugador lo empecé a ver aquí de niño y entonces siempre te quedan en la retina los goles y entonces el goleador, y entonces en este caso siempre fue un poco mi ídolo, tengo bastante relación personal con él y tal, de amistad, y siempre surgió la idea de hacer este libro y es un paso a paso, digamos, una redundancia de las 5 temporadas por el Real Oviedo, con todos los detalles y todos los goles, detalles, opiniones de rivales, de entrenadores y demás. Claro. Bueno, me le preguntaba antes por la camiseta que más le gustaba, de lo que usted vio del Real Oviedo. ¿Con qué jugador se queda? Hombre, su jugador icónico del Real Oviedo. Aquí, bueno, es que
yo no me quedo de los que vi, no me quedaría con ninguno. Bueno, ídolo, como digo, porque de la niñez, pero bueno, luego tuvimos grandes jugadores. Hay que pues, un jugador que a mí me hizo, no sé, un poco, que me gustó mucho y que me hizo ilusión, que fue Jokanovic. A mí yo creo que Jokanovic fue un jugador diferencial para un equipo como el Oviedo. Luego estuvo Paulo Bento, luego bueno, estuvo Carlos como un gran goleador que tiene mucho mérito. Entonces, pero bueno, en cuanto, bueno, luego hay gente, pues no sé, tienes a Tensi que jugó, bueno, yo Toni Cuervo me tocó verlo poco, pero es un jugador que estuvo 17 temporadas en el Oviedo. Hace poco hablaba con Viti es el segundo jugador con 16, o sea, pero de los que yo vi, quizá, pues yo me quedo con, a mí Jokanovic me dejó muy buena imagen, Paulo Bento fue un grandísimo jugador. No sabía, pero bueno, yo sí, de los que vi últimamente, si me tengo que quedar con uno, cogería a Jokanovic. Me pareció diferencial en el centro del campo y en el fútbol español yo creo que hizo una trayectoria impresionante a nivel internacional y yo igual me quedo con Jokanovic. Islavisa Jokanovic, en este caso. Sí. Bueno, ¿para cuándo un quinto libro? ¿Y sobre qué? ¿Extranjeros del Real Oviedo, por ejemplo? No, igual tenía pensado hacer algo del centenario, pero bueno, está un proyecto que, a ver, sería bueno algo sobre el centenario, pero la verdad es que todas estas cosas llevan muchísimas horas, llevan muchísimas consultas de hemeroteca, luego contrastar datos, luego en casa ir continuamente, lleva muchísimas horas y bueno, es, como digo, una satisfacción personal, un hobby que llevo muchísimos años, yo recuerdo desde los años 70 coleccionando cosas y recopilando y entonces, bueno, igual hay un quinto. Claro que sí. No hay quinto malo. Bueno, en este caso, siempre se dice que no hay quinto malo. Bueno, va a cumplir 100 años el Real Oviedo. Sí. El otro día era la fiesta del 99. Sí. Bueno, ¿cómo ve todo esto que se está poniendo en marcha? Bueno, nos descubrieron pocas iniciativas. En principio, pues esperemos. Yo la verdad es que esperaba que hiciesen un programa, que nos enseñasen el programa amplio que van a desarrollar. Pero bueno, en principio los dejaron ver solo ese partido, ese torneo de verano y poco más. A ver cómo se va desarrollando. La verdad es que dieron muy pocas pinceladas de las actividades que van a hacer. Por lo tanto, mi opinión, de momento no. Iremos poco a poco a ver lo que van haciendo y que me imagino que tendrán un amplio programa de actos y que lo vayan desarrollando. Pero el otro día, evidentemente, nos dieron a conocer poco de las actividades que van a hacer. Me imagino que seguirán. Supongo que sí. Vamos a ver, para ir finalizando, ¿cómo ve al equipo este año? Bueno, pues el equipo este año yo particularmente tenía mucha ilusión en ascender directo. Sí. Ahora yo pienso que hay muy pocas posibilidades porque ya esos 4 partidos malos que tuvimos ahí nos alejaron. Creo que necesitaba un revulsivo, aunque yo no soy partidario de cesar a los entrenadores y mucho menos sentando en playoff, pero creo que el equipo en este momento iba en picado. Sí. El otro día tuvimos la suerte de cara, y porque ya daba el empate por hecho. Y, hombre, yo espero que por lo menos la promoción que se juegue. Pero yo la ilusión que tenía era ver y yo creo que el ascenso directo, yo no sé qué pasó a partir de perder con el Coruña, se vino abajo el equipo, esos 4 partidos inexplicablemente, y además se había ganado en Burgos. La verdad es que el juego tampoco daba muchas perspectivas, pero bueno, con las individualidades y demás, el equipo sacaba los partidos. Esperemos a ver ahora pero yo tengo confianza de que por lo menos en promoción vamos a entrar. Aunque ya te digo que mi ilusión era el ascenso directo,
cuando estábamos ahí, primeros prácticamente estuvimos momentáneo, ¿no? Sí. Pero bueno, estuvimos segundos y con posibilidades, pero el fútbol es así, es un juego que hay muchos factores y muchas veces, ya vimos el otro día que estábamos a punto del empate y la última jugada tuvimos el golpe de fortuna. Llegó de aquel modo, sin duda. Bueno, pues seguro que lo consiguen y pueden ustedes disfrutar de nuevo del Real Oviedo en la primera división del fútbol español. José Ángel Muñiz Mangas, historiador del Real Oviedo, creador por el momento de 4 libros, y preparando ya el quinto. Podemos ya darlo por seguro que preparando el quinto. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acercarnos de manera breve lo que ha sido pues la historia de las camisetas del Real Oviedo, que, como bien dice usted, pues la camiseta, el escudo y la afición, sin duda, son las señas de identidad. Las 3 patas de un club, sin duda. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Es un placer por dar la oportunidad de ir conociendo un poco la historia. Claro que sí. Además, gracias. Ahora que se van a cumplir esos 100 años, que ahí es nada. Bueno, llegamos al final. Nos vamos. Volvemos la próxima semana con, de nuevo, más protagonistas y más historias que tienen que ver con el deporte. Gracias por su atención y muy buenas noches.